Vamos a ser sinceros. Estoy seguro de que en algún momento de la vida has sentido el peso de la injusticia, como si el mundo premiara a los crueles y olvidara a los humildes. Pero la Biblia nos enseña que Dios vela por los oprimidos, como en el Salmo 34, versículo 17. Los justos claman, y el Señor los oye. Hoy descubrirás una historia inspirada en esa verdad eterna, donde la justicia divina transforma el sufrimiento en victoria. En las áridas tierras de Mineral de Pozos, en Guanajuato, México, se extendía un vasto rancho donde el sol del desierto castigaba sin piedad a quienes laboraban bajo su mirada implacable. Allí, don Jacinto Morales había dedicado 23 años de su existencia para un trabajo que más parecía una condena que una bendición. Cada amanecer se levantaba antes de que el gallo cantara, con el cuerpo adolorido por las jornadas interminables, para arar la tierra seca, cuidar el ganado y cosechar lo poco que la naturaleza concedía en aquel paraje hostil. Pero antes, para que Dios vea tu gratitud, escribe amén en los comentarios. Comparte por qué estás agradecido hoy, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y quédate hasta el final para recibir la bendición profética que restaurará tu fe en el poder de Cristo. Don Esteban Villalobos, el patrón del rancho, era conocido en toda la región como un hombre de gran riqueza y poder, pero su corazón estaba endurecido como la piedra del desierto. Trataba a sus peones con una crueldad que recordaba a los faraones de Egipto en los tiempos antiguos, cuando oprimían al pueblo de Israel. Les pagaba salarios miserables, a menudo reteniendo parte de lo debido con excusas inventadas. Los obligaban a usted a vivir en jacales derruidos, techos de lámina agujereados, que no protegían del frío nocturno ni del calor abrasador. El agua que les proporcionaba era turbia, extraída de pozos contaminados, y la comida consistía en restos podridos que ni los animales aceptarían de buen grado. Don Jacinto, un hombre de fe profunda, soportaba todo aquello en silencio, recordando las palabras del apóstol Santiago en su epístola, capítulo 5, versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren con paciencia. Él necesitaba ese empleo para sostener a su familia. Su esposa, doña Socorro, padecía tuberculosis desde hacía 4 años, una enfermedad que devoraba sus fuerzas día a día. Los remedios que requería eran costosos, y don Jacinto apenas lograba reunir lo suficiente para comprarlos en la farmacia del pueblo cercano. Además, criaba a sus 2 nietos huérfanos, Pedrito y Lupita, niños inocentes que habían perdido a sus padres en un accidente trágico. Sin el salario del rancho, la familia enfrentaría el hambre y la desolación. Cada día, don Jacinto oraba en la quietud de su humilde hogar, pidiendo a Dios fortaleza para perseverar. Doña Socorro, postrada en su lecho, unía sus plegarias a las de él, recitando pasajes del libro de los Salmos para infundir esperanza en los pequeños. Pedrito, con sus ojos curiosos, preguntaba por qué el abuelo trabajaba tanto, y don Jacinto respondía con una sonrisa cansada: porque el Señor provee a través de nuestras manos, hijo mío. Lupita, más callada, ayudaba en las tareas del hogar, soñando con un futuro donde la enfermedad no acechara. Pero la crueldad de don Esteban no se limitaba a la explotación material. Disfrutaba humillando a sus trabajadores, recordándoles su posición inferior con palabras hirientes y gestos despectivos. En una ocasión, ordenó a un peón cavar un pozo bajo el sol del mediodía sin descanso, solo para reírse de su agotamiento. Otro día, despidió a un hombre por pedir un adelanto para enterrar a su madre, dejándolo en la miseria absoluta. Los peones murmuraban en voz baja, temiendo represalias, pero nadie se atrevía a confrontar al patrón, cuyo poder se extendía como una sombra sobre el rancho. En medio de este panorama desolador, llegó un nuevo peón al rancho, 3 semanas antes del incidente que cambiaría todo. Se llamaba Jesús,
un hombre de aspecto humilde, con manos callosas y una mirada serena que transmitía paz. Trabajaba con diligencia, sin quejarse jamás, y pronto se ganó la amistad de don Jacinto. Compartían el almuerzo escaso bajo un árbol raquítico, conversando sobre la vida y la fe. Jesús escuchaba con atención las historias de don Jacinto, asintiendo con sabiduría, como si comprendiera el sufrimiento humano en su esencia más profunda. Lo que nadie sabía, ni siquiera don Jacinto, era que este Jesús no era un peón ordinario. Era el Hijo de Dios, descendido a la tierra disfrazado, tal como en los tiempos bíblicos cuando visitaba a su pueblo para probar su fidelidad. Inspirado en las parábolas del Evangelio, donde el Señor se presenta entre los humildes, Jesús había venido a observar de cerca la perseverancia de don Jacinto y a manifestar la justicia divina contra la opresión. Mientras la historia se desarrolla, recuerda que el canal Dios te espera trae más relatos como este para fortalecer tu espíritu. Si valoras estas enseñanzas, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna bendición. Llegó el día fatídico en que don Esteban cometió el acto que sellaría su destino. Era una tarde sofocante, con el sol colgando como una bola de fuego sobre el horizonte. Los peones se reunían en el patio central del rancho para recibir su pago semanal. Un momento tenso donde el patrón distribuía el dinero con desgano, restando cantidades por supuestas faltas. Don Jacinto se acercó con humildad, extendiendo su mano callosa, sabiendo que ese salario era vital para comprar los medicamentos de doña Socorro. Don Esteban, sentado en su silla de madera tallada, miró a don Jacinto con desprecio. 23 años trabajando aquí y aún no aprendes a callar, gruñó. Ante los ojos atónitos de los demás peones, ordenó a don Jacinto arrodillarse en la tierra polvorienta. Como un perro, le dijo, porque eso es lo que eres. Don Jacinto, con el corazón apesadumbrado, obedeció para no perder su empleo, sintiendo la humillación quemar su alma. El patrón escupió cerca de sus manos, riendo a carcajadas, y negó el salario completo, alegando una deuda inventada. Los peones observaban en silencio, con el miedo atenazando sus gargantas. Jesús, el nuevo peón, estaba entre ellos, con una expresión de profunda compasión. En ese momento recordó las palabras que él mismo había pronunciado en el Sermón del Monte. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Don Jacinto, levantándose con dignidad, no respondió con ira, sino que murmuró una oración interna, confiando en que Dios vería su aflicción. De regreso a su jacal, don Jacinto encontró a doña Socorro más débil que nunca. La tuberculosis había empeorado y los niños lloraban de hambre. El Señor no nos abandonará, les dijo, abrazándolos. Esa noche la familia oró con fervor, recordando el Salmo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Su fe era inquebrantable, un faro en la oscuridad de la injusticia. Jesús, en su disfraz de peón, visitó a don Jacinto esa misma noche. Compartieron un té humilde, y Jesús habló palabras de consuelo. La justicia de Dios es como un río que fluye inexorablemente hacia los oprimidos. Don Jacinto, sin saber quién era en realidad su amigo, sintió un alivio en el alma, como si una presencia divina lo envolviera. Al día siguiente la tensión en el rancho era palpable. Don Esteban continuaba su reinado de terror, ignorante de que sus acciones habían despertado la ira divina. Ordenó tareas imposibles, como mover rocas pesadas sin herramientas adecuadas, y castigó a quien flaqueaba. Pero Jesús trabajaba en silencio, observando todo, preparando el momento de la revelación. La familia de don Jacinto, meanwhile, mantenía su rutina de oración.
Doña Socorro, a pesar de su debilidad, enseñaba a los niños versículos bíblicos, infundiéndoles esperanza. Pedrito soñaba con ser un hombre fuerte como su abuelo, y Lupita rezaba por la sanación de su abuela. Su fe colectiva era un testimonio vivo de la perseverancia cristiana. Mientras tanto, don Esteban se jactaba en su mansión lujosa, rodeado de riquezas acumuladas a costa del sudor ajeno. Bebía vino importado y planeaba expandir su imperio, sin remordimiento alguno. Pero la Biblia advierte en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 13: el que cierra su oído al clamor del pobre, él también clamará y no será oído. La prueba de fe de don Jacinto se intensificaba, pero su resolución no flaqueaba. Cada humillación lo acercaba más a la intervención divina, recordándonos que Dios usa el sufrimiento para forjar caracteres eternos. 3 días después de la humillación, el rancho bullía de actividad. Don Esteban convocó a todos los peones para una inspección donde planeaba despedir a varios para ahorrar costos. Don Jacinto, exhausto pero fiel, se presentó con la cabeza en alto. Jesús estaba a su lado, trabajando como siempre. De repente, doña Socorro envió un mensaje urgente. Su condición había empeorado drásticamente. Don Jacinto pidió permiso para ausentarse, pero don Esteban lo negó con sorna. Tu mujer puede esperar, mi rancho no. En ese instante Jesús dio un paso adelante. Su voz, calmada pero autoritaria, resonó. Basta de opresión, Esteban. Has humillado al justo, pero ahora verás la justicia de Dios. Ante los ojos asombrados de todos, Jesús reveló su verdadera identidad. Una luz celestial lo envolvió, y su apariencia cambió, mostrando el rostro del Salvador. Yo soy Jesús, el Hijo de Dios, que ha venido a los humildes, proclamó, recordando sus palabras en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Don Esteban cayó de rodillas, aterrorizado, reconociendo su pecado. Los peones murmuraban en asombro, mientras don Jacinto lloraba de gratitud. Jesús se acercó a la familia de don Jacinto, quien había corrido al jacal al enterarse, tocó a doña Socorro y al instante la tuberculosis desapareció. Tu fe te ha salvado, le dijo, como en las curaciones narradas en los evangelios. En el canal Dios te espera compartimos estas historias para inspirarte. Suscríbete hoy si buscas más testimonios de fe y milagros que edifiquen tu vida espiritual. Los niños, Pedrito y Lupita, abrazaron a su abuela sana y la familia alabó a Dios con gozo. El milagro se extendió. El rancho floreció con lluvias milagrosas y las cosechas abundaron. Don Esteban, confrontado con su maldad, suplicó perdón. Jesús le extendió misericordia. Ve y no peques más. Transformado, el patrón restituyó salarios robados, mejoró las condiciones de los peones y se convirtió en un hombre de fe. La justicia divina se manifestó, derribando al poderoso de su trono, como en el Magnificat de María. Derribó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. El arrepentimiento de don Esteban fue genuino y profundo. Esa misma noche, reunió a todos los peones en el patio y confesó sus pecados públicamente. He sido como el rico insensato de la parábola, acumulando tesoros en la tierra mientras oprimía a mis hermanos, admitió, con lágrimas en los ojos. Pidió perdón a cada uno, especialmente a don Jacinto, a quien abrazó como a un igual. Jesús, aún presente en su forma revelada, enseñó a la multitud sobre el amor de Dios. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Citó de su propio mandamiento en Juan 13, versículo 34. Los peones, liberados del yugo, respondieron con alabanzas, formando un círculo de oración que resonó en el desierto. Don Jacinto y su familia
experimentaron una restauración completa. Doña Socorro, ahora fuerte, cocinaba comidas nutritivas para todos. Pedrito y Lupita asistían a la escuela del pueblo gracias a las mejoras implementadas por don Esteban. El rancho se convirtió en un lugar de justicia donde los salarios eran justos y las condiciones humanas. Don Esteban, transformado por el amor de Cristo, donó parte de sus riquezas a los necesitados de Mineral de Pozos. Construyó una capilla en el rancho, donde se reunían para estudiar la Biblia. Su vida pasada de crueldad se convirtió en testimonio de redención, recordando las palabras de Ezequiel 18, versículo 21. Si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá. Don Jacinto, exaltado por Dios, se convirtió en supervisor del rancho, guiando con sabiduría y compasión. Su familia prosperaba y su fe inspiraba a la comunidad. Jesús, habiendo cumplido su misión, ascendió, pero dejó una promesa: estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta historia nos enseña que Dios siempre está del lado de los oprimidos, nunca de los opresores. Invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Somos como don Jacinto, fieles en el sufrimiento? ¿O como don Esteban, antes de su cambio? La restauración no fue solo material, sino espiritual. La familia de don Jacinto oraba diariamente, dando gracias por la intervención divina. Los peones, unidos ahora, compartían sus cargas, viviendo el principio de Gálatas 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Años después, el rancho de Mineral de Pozos se convirtió en un símbolo de esperanza. Viajeros contaban la historia de cómo un peón disfrazado trajo justicia, inspirando a muchos a buscar a Dios. Esta narración, inspirada en principios bíblicos, nos recuerda el poder de la fe inquebrantable. Don Jacinto representa al justo que persevera, como Job en su prueba. Don Esteban encarna al opresor que encuentra redención, similar al rey Manasés en 2 de Crónicas 33. Lloramos por el sufrimiento, nos indignamos contra la injusticia, celebramos la justicia divina y recordamos que Cristo defiende a los humildes. En un mundo lleno de desigualdades, esta historia alienta a confiar en Dios. Para más inspiración como esta, únete al canal Dios te espera suscribiéndote ahora. Descubre cómo la fe transforma vidas cotidianas con relatos bíblicos llenos de esperanza. Encierre, que esta historia fortalezca tu espíritu. Recuerda las palabras de Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Amén.